Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. No sé en qué momento del día tú estás viendo esta transmisión. Bienvenido. Me alegra mucho que estés en nuestra nueva clase. Ya pusimos esta reunión en manos del Señor. Como siempre, entonces permítame en un segundo mientras les comparto pantalla. Mientras tanto, ustedes juiciositos, acomódense para que nada los distraiga, para que tengan su bebida preferida cerca de ustedes y con eso poder pasar un momento agradable estudiando la palabra de Dios. Entonces, permítame en un segundo, ya casi. Espero que tengan un buen día, que hayan disfrutado una semana llena de bendiciones y vamos a empezar este nuevo estudio. Para los que no saben, este grupo se llama Del Génesis al Apocalipsis. Hoy es nuestra clase número 86. Las personas que quieran estudiar, ver por primera vez o repasar las 85 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube y en videos ustedes encuentran todas las clases en orden. Para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Parga. Cualquier comentario, pregunta o sugerencia fuera del chat de YouTube, también lo pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos desde hace 4 años haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Empezamos nuestro grupo de las cartas generales con Hebreos y hace 8 días empezamos la carta de Santiago y muy seguramente hoy la vamos a terminar. Así que necesitamos poner mente y corazón en todo lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de esta carta escrita por Santiago. Como siempre, me encanta, recordemos algunos puntos principales de lo que vimos hace 8 días para ponernos en contexto. La carta de Santiago, como les decía, hace 8 días, Santiago no hace parte de los 12 discípulos. Dentro del grupo de los 12 apóstoles nombrados directamente por el Señor Jesucristo, encontramos dos Santiagos. Y recuerden que también hablábamos que Santiago y Jacobo se refieren a la misma persona, es el mismo nombre, Santiago y Jacobo. Esta carta no fue escrita por ninguno de los apóstoles, sino que fue escrita por un hermano del Señor Jesucristo que se convirtió después de tener un encuentro hermoso con Jesucristo resucitado, y su conversión llegó a ser tan profunda y tan clara que llegó a convertirse en una de las personas principales de la iglesia en Jerusalén. Entonces, esta carta es escrita por él. Santiago nos empieza a dar una serie de directrices, de consejos, de advertencias y de tips para que nosotros podamos llevar una vida cristiana, llegando a la meta con la victoria que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, lo primero que nos recuerda Santiago es que estamos en un mundo que está sufriendo las maldiciones, todas las maldiciones que llegaron por el pecado. Este mundo todavía sufre esas consecuencias. Entonces, todos los seres humanos que estamos en el mundo pasamos por momentos difíciles, pasamos por pruebas, y mucho más los cristianos, porque es el costo de seguir a Jesús. Entonces, Santiago nos recuerda que las pruebas son inevitables, pero ahí viene la gran enseñanza. Santiago nos dice que aunque nosotros no podemos hacer nada para no tener pruebas, para no pasar por momentos difíciles, debemos sentirnos muy felices cuando pasemos por toda clase de dificultades. Y ahí entonces ya comienzan los problemas, porque Santiago empieza como que a aconsejarnos cosas que están en contravía de lo que hemos aprendido siempre. Y él nos dice que nosotros debemos estar felices cuando nos encontremos en pruebas, porque es la manera para nosotros adquirir paciencia. Y hemos estudiado todo este tiempo del Nuevo Testamento que definitivamente una de las características más importantes que debe tener todo cristiano es la paciencia. ¿Qué es paciencia? Sufrir sin rendirse. Es decir, estamos en una vida dura. Todos los días pasamos por momentos difíciles, pero lo que Santiago nos aconseja y nos empieza a dar una serie de consejos y de tips de cómo lograrlo es que lo importante es que cuando nosotros pasemos por pruebas no nos quedemos estáticos, no tiremos la toalla, sino que la idea es que, poniendo en práctica la paciencia que nos va a enseñar Santiago cómo adquirirla, debemos
seguir hacia la meta sin rendirnos, no importando las personas o las circunstancias que estén a nuestro alrededor, que se conviertan en grandes obstáculos para que no lleguemos a la meta. En los momentos difíciles lo que realmente se prueba es la fe. Y aquí viene otra de las características que hemos estado estudiando todo este tiempo y es la fe que los cristianos debemos tener. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a pesar que la palabra fe es tan pequeñita, hemos aprendido que es tan grande que puede inclusive mover montañas. Entonces la fe es algo que definitivamente los cristianos tenemos que aprender a manejar cada día de nuestra vida, especialmente cuando pasamos por pruebas. Las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. Entonces, fíjense que en este poquito ya hemos aprendido tres cosas diferentes o cuatro cosas diferentes. Las pruebas son inevitables. Debemos estar gozosos en medio de las pruebas porque a través de las pruebas adquirimos paciencia. Para nosotros poder aprender a ser pacientes, tenemos que tomarnos de lleno todo lo que tiene que ver con la fe y todo eso se adquiere pidiéndole sabiduría a Dios, la importancia de la sabiduría. También Santiago nos decía que las tentaciones, la tentación es una de las muchas pruebas que enfrentamos los cristianos. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente nos ganamos tres enemigos. Satanás, el mayor de todos, pero también este mundo, es decir, lo que nos enseñan en este mundo que está en contravía de lo que nos enseña Dios y nuestra propia naturaleza carnal. Recuerde que por todavía tener este cuerpo, estamos inclinados al pecado. Entonces tenemos que luchar constantemente con lo que Satanás, el mundo y la carne nos indica que hagamos y que definitivamente a Dios no le agrada. Entonces cada vez que nosotros nos enfrentamos a pruebas, a través de la tentación, también está poniéndose a prueba nuestra fe. Y nos dice el Señor, Santiago nos dice que Dios nos promete que al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y le da el premio y el honor más grande que puede recibir, que se llama la corona de vida. Dios sabe que no es fácil todo lo que Santiago nos está explicando en esta carta, pero Él nos está diciendo que hay maneras para poder llegar a la meta, que es lo que vamos a aprender más adelante, y que el Señor sabe que es un gran esfuerzo llegar a la meta, entonces tenemos un premio que se conoce como la corona de vida. De eso vamos a hablar más adelante cuando entremos al Apocalipsis y al estudio de escatología. También vimos hace 8 días otra serie de consejos que nos da Santiago. Nos dice, primero, dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Entonces, Santiago va a tocar una serie de temas que para nosotros son cotidianos y que infortunadamente una serie de sucesos y de actitudes que tenemos los seres humanos que se han vuelto como normal, la regla normal, porque muchas personas lo hacen. Entonces, pensamos que es normal comportarnos de esa manera, pero resulta que Santiago aquí nos está aclarando o nos está recordando que definitivamente, aunque muchas personas se comporten así, ese comportamiento no le agrada a Dios. Y nosotros como cristianos debemos estar atentos para que no seamos nosotros los primeros que no, nos comportemos de la misma manera que lo hacen las personas que no tienen a Dios en su vida. Segundo, la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Cuando nosotros practicamos la sabiduría de escuchar el doble de lo que hablamos, vamos a tener menor oportunidad de pecar. Una de las cosas que caracteriza a las personas que no escuchan, sino que hablan mucho, es precisamente lo violentos que se vuelven. Entonces, cuando no se controlan las emociones, aquellas personas que se vuelven iracundas, que por todo se ponen de mal genio, que explotan furiosas, definitivamente en ellos no hay absolutamente nada de espiritualidad, sino que están totalmente dominados por la carne, por la carnalidad. Entonces Santiago nos está diciendo pilas porque aunque muchas personas sean así, un cristiano no debe actuar de la misma manera. Tercero, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Todo el que no esté en los caminos de Dios, que no haya nacido de nuevo, que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que no esté siendo guiado por el Espíritu Santo, está totalmente en el mundo de maldad. Es un hijo de Satanás, por lo tanto, la maldad abunda en el mundo. Entonces, pues Santiago, por eso Santiago nos está diciendo pilas, ustedes no se duerman en sus laureles y no poner atención en sus emociones porque se están comportando igual que los de afuera y ya hay mucha maldad en el mundo para que
nosotros también colaboremos a hacer cosas malas. Definitivamente tenemos que estar firmes y aprender a solucionar todas esas actitudes y todos esos problemas que nos están llevando a alejarnos cada día más de Dios. Por eso Santiago nos dice que definitivamente nosotros en oración, que es el arma espiritual más poderosa que tenemos los cristianos, debemos, junto con el Espíritu Santo, debemos estar pendientes de las cosas en las que estamos fallando y pedirle a Dios que nos ayude. Y una de esas cosas es pedirle, Señor, ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. La importancia de estudiar la palabra de Dios no tiene discusión. Acuérdense, en mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Nosotros necesitamos aprender cada día más. Pero nos dice Santiago, aunque es muy importante conocer la palabra de Dios, no nos podemos quedar ahí. Toca subir otro peldaño y es practicar lo que hemos aprendido. Y entre esas cosas nos dice, tenemos que refrenar la lengua, cuidar nuestras palabras. Hablamos del poder que tiene la palabra y que definitivamente nosotros no podemos seguir comportándonos sin estar atentos de lo que sale de nuestra boca. Y eso lo vamos a ver más adelante, el poder que tiene la lengua y el poder que tienen las palabras. También Santiago hace 8 días nos recordaba que a Dios no le gusta para nada cualquier acto de discriminación o de favoritismo. Todos los seres humanos somos iguales ante Dios. Tenemos roles diferentes, tenemos oficios diferentes, pero somos iguales ante Dios y por eso no podemos tener favoritismos en las personas y nos daba ejemplos de entre los ricos y los pobres. Entonces, mucho cuidado con eso. Santiago nos advierte que no podemos tener una obediencia selectiva. A Dios le importa toda la ley, es decir, que un mandamiento me parece muy bueno y ese mandamiento lo cumplo, pero otro mandamiento no me gusta mucho, entonces ese no lo cumplo. Acuérdense que no hay jerarquías en los pecados. Para Dios todos los pecados tienen absolutamente el mismo nivel. Lo que varían son las consecuencias del pecado. Dice Santiago que ahora nosotros somos juzgados por la ley de la libertad. En el antiguo pacto existía la ley, esos 613 mandamientos que había que cumplirlos al 100% para poder recibir la salvación. Acuérdense que esa ley del antiguo pacto es un espejo para que los seres humanos se dieran cuenta lo pecadores que eran y sobre todo, me incluyo yo también, para darnos cuenta que solitos no podíamos acceder a ese paraíso que se perdió. Entonces, por eso viene Jesucristo y a través del Espíritu Santo esa misma ley del pacto del antiguo pacto la tenemos hoy, los mandamientos no han cambiado, el decálogo, los mandamientos de Dios no han cambiado, pero esta vez, como nosotros ya hemos nacido de nuevo, cumplimos esa ley libremente y de buena gana y no constituye para nosotros ninguna carga ni una esclavitud porque ahora ya no estamos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. De nada sirve que digamos que tenemos fe en Dios si no hacemos nada bueno para demostrarlo. Entonces aquí ya Santiago se mete en otro terreno y es hablar de que una fe sin obras es una fe muerta. Y recuerdan que hace 8 días yo les contaba que precisamente la carta de Santiago fue una de las que tuvo problemas cuando estaban haciendo el canon del Nuevo Testamento, porque hubo un momento en que se malinterpretó y no podían entender, pensaron que había una contradicción entre lo que estaba enseñando Santiago de las obras y lo que nos enseñaron todos los apóstoles, incluyendo Pablo, de que la fe, que la salvación viene únicamente por la fe. Y aquí Santiago le da mucha importancia a las obras, pero ya se van a dar cuenta que realmente fue una mala interpretación pero que están en un orden perfecto como todo lo que hace Dios, las dos cosas. La fe sola salva, eso no lo podemos negar, pero la fe que salva no anda sola, tiene obras buenas que la acompañan. Es decir, que existe una fe salvadora. Recuerden que la importancia de la fe no es la fe en sí misma, no es la fe la que tiene poder, sino el objeto de la fe, es decir, en quién ponemos nosotros fe. Porque si nosotros ponemos fe en una penca, en una mata, en un objeto, en una persona, se puede tener mucha fe, pero esa fe no nos da la salvación. La única fe que nos salva es la fe en Jesucristo.
pero la verdadera fe salvadora nos lleva obligatoriamente a hacer cosas buenas. Cuando una persona dice que tiene fe, pero no hace buenas cosas, esa fe no es la fe verdadera, la fe salvadora. Y eso es lo que Santiago nos va a explicar de ahora en adelante en esta parte de la carta que nos falta. Y hace 8 días terminamos con un versículo bien duro porque Santiago nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, que creer es importante, pero no nos podemos quedar ahí, porque hasta los demonios creen que Dios existe, pero ¿qué nos diferencia a nosotros de los demonios? Nosotros también creemos igual que ellos, pero lo que nos diferencia a nosotros es lo que hacemos, las buenas obras que hacemos. Los demonios creen, tiemblan, pero no hacen buenas cosas. Entonces, esa es la enseñanza de Santiago. Y nos daba dos ejemplos, la fe salvadora de Abraham. Recuerden que Abraham tenía una fe tan grande que inclusive era llamado el padre de la fe, pero esa fe no fue, no es lo que lo justificaba frente a Dios únicamente, porque lo que lo justificaba es que Abraham obedeció a Dios, puso esa fe en obra. Cuando Dios le pidió lo más terrible que le puede pedir a un ser humano, Dios, y fue sacrificar a su propio hijo, y la fe de Abraham era tan grande que no se mantuvo con una fe muerta, sino que una fe que actuaba y obedeció al Señor. Y el otro ejemplo que nos dio fue el de la fe salvadora de Rahab. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel va a reconquistar la tierra de Canaán y la primera gran ciudad con la que se encuentran es Jericó? Dentro de Jericó, una ciudad totalmente pagana, había una prostituta que de alguna manera había oído hablar del Dios de Israel y había creído en ese Dios, tenía fe en el Dios de Israel. Pero nosotros ni nadie jamás nos hubiéramos enterado que Rahab tenía fe si ella no hubiera puesto en acción su fe cuando protegió a los espías para que no los mataran. Entonces, la fe de Rahab fue salvadora porque ella no solamente se quedó en una fe pasiva, sino que actuó haciendo buenas obras. Y bueno, chicos, aquí continuamos entonces con el tema nuevo. Permítanme, me refresco la garganta con el tema que empezamos hoy. Estamos entonces en Santiago, capítulo 3, versículo del 1 al 2 que dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Y este es un pasaje directamente para mí y para todas las personas que enseñamos la palabra de Dios. Santiago nos dice que no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Entonces, aquí como que Santiago pareciera que nos está desanimando en enseñar la palabra de Dios, pero no es así. Santiago lo que nos está diciendo es que nosotros debemos tener conciencia que al volvernos maestros, que realmente si lo analizamos de una manera profunda, todos en algún momento somos maestros, porque eso hace parte de la gran comisión. Recuerden que todo cristiano tiene la obligación de evangelizar, de enseñar las buenas nuevas a todas las personas que conoce. Entonces, sí o sí, en algún momento todos somos maestros, todos enseñamos. Lo que Santiago nos está diciendo es que nosotros no debemos tomar la posición de maestro a la ligera en la iglesia, porque hay un gran costo en términos de responsabilidad. Si nosotros recordamos lo que aprendimos en Lucas capítulo 12, versículo 47-48, que dice, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, al que mucho se le confió, más se le exigirá. Entendemos un poco más lo que Santiago nos quiere decir. Para nosotros enseñarle a otra persona tenemos que seguir un proceso. Primero, pues gracias a Dios Él pone en nosotros el querer como el hacer para que amemos su palabra y queramos aprenderla y queramos también enseñársela a otras personas. Pero para eso primero nosotros tenemos que leer la Biblia, no solamente leerla, sino que escudriñarla, profundizarla. Y para poder enseñarla, nosotros primero tenemos que entenderla. Hay pasajes que se entienden fácilmente, pero hay otros que nosotros tenemos que investigar en muchos libros, oír muchas prédicas para nosotros comprender bien. Oración para que el Espíritu Santo siempre nos guíe y nos ayude. Entonces, ese es un proceso que no se puede tomar a la ligera. O sea, simplemente yo leo un versículo y ni siquiera lo entiendo yo, pero lo voy a empezar a enseñar. En vez de estar haciendo un bien, puedo estar haciendo un mal. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Pilas, porque el que quiera ser maestro tiene más responsabilidad ante Dios de lo que enseña, porque nosotros tenemos más
al aprender. Cuando nosotros hacemos ese proceso, tenemos una bendición inmensa y es que aprendemos más la palabra de Dios y Dios nos otorga también la bendición de entenderla mucho más. Entonces, si nosotros conocemos más la palabra de Dios y la entendemos con mayor facilidad, cuando pecamos, Dios nos disciplina más duramente porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Entonces, esto no es para que se desanimen ustedes y digan, uy, no, entonces no vuelvo a estudiar, no quiero saber más. Recuerden, les repito, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, la ignorancia no para nada es buena. La otra opción es de no conocer la palabra de Dios, los va a llevar es al camino de la perdición y lógicamente eso no es nada bueno. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo es, debemos aprender la palabra de Dios, debemos enseñarla, pero sean conscientes que deben de enseñarla bien. Y eso hasta en el mundo secular se aprende. Recuerda lo que decía el sabio hombre araña. Bueno, realmente era el tío del hombre araña. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nosotros los que estudiamos la palabra de Dios y la enseñamos tenemos un poder grande porque gracias a la obra del Espíritu Santo la entendemos primero y la entendemos con mucha más profundidad que los cuando somos alumnos. Entonces, nuestra responsabilidad es enseñarla bien y lo que nos dijo Santiago hace 8 días, no solamente ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. Todos cometemos muchos errores. Así nos seamos maestros, podemos saber la Biblia de memoria, pero seguimos pecando porque estamos en este mundo. Si nosotros pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Entonces aquí viene otro tip. Santiago nos bota enseñanzas súper poderosas para que nosotros podamos tener éxito en esta vida cristiana tan difícil. Y son cositas que hemos estado aprendiendo desde hace 8 días. En este momento nos está diciendo otra cosa. ¿Quieres ser victorioso en tu vida cristiana? Pilas con lo que hablas, pilas con la lengua. El que no ofende en palabra muestra una verdadera madurez espiritual. Entonces, cuando una persona tiene más sabiduría y es más maduro espiritualmente, es aquella persona que con su boca solamente bendice. Esto es verdaderamente relevante para los maestros, quienes tienen mayor oportunidad para pecar con su lengua. Como nosotros continuamente estamos hablando, estamos en más peligro de poder pecar. El que mucho habla, mucho yerra, ¿no es cierto? Entonces aquí Santiago nos está diciendo pilas, porque una de las cosas que más perjudica a la humanidad es el problema de la mala comunicación. Y nosotros al ser comunicadores de la palabra, pues estamos como en el filo, ¿no es cierto? En el filo del abismo, de pronto para cometer más errores. Sigamos, versículos 3 al 6. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende fuego a todo el curso de la vida. Aquí Santiago trata tan mal a la lengua que como que uno preferiría como que no volver a hablar. Pero la idea es ser conscientes de esto para, así como puede ser algo horrible, también puede ser algo hermoso. Y nos da dos ejemplos, nos habla de los caballos que nosotros podemos dominarlos y hacer que nos obedezcan si le ponemos un freno en la boca. Un caballo es un animal salvaje, mucho más fuerte y más pesado que nosotros, y sin embargo, si nosotros le ponemos simplemente un freno en la boca, podemos dominarlo, podemos decirle que vaya a la izquierda, a la derecha, que frene, que se pare o que cabalgue. Y el otro ejemplo que también es muy importante es algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. De la misma manera que animales y que objetos tan grandes se pueden controlar con algo tan pequeñito, Santiago nos está diciendo pilas, porque nuestra vida también se controla por algo tan pequeñito como es la lengua. Aquí cuando se está hablando de la lengua, se está hablando de esa capacidad que nosotros tenemos de hablar, de comunicarnos. Entonces, aunque la lengua es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal.
Por eso Santiago nos está advirtiendo que no podemos menospreciar lo que nosotros hablamos, sino estar muy atentos de qué palabras salen de nuestra boca, porque puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Entonces, pilas, eso es lo que Santiago, sean conscientes, por favor, y yo me incluyo siempre en todo lo que yo les enseño, me incluyo de primeras porque fallo también en todo eso. Versículo 7, 8. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Acá nos desanima un poquito Santiago porque nos está dando muchos consejos para que nosotros refrenemos la lengua, pero nos dice que verdaderamente es casi imposible, que el ser humano ha llegado a dominar toda clase de animales salvajes, aves, animales del mar, serpientes, pero no hemos logrado dominar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. ¿Cómo será de poderosa? La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está llena de veneno mortal. La importancia de ahora en adelante de nosotros trabajar en eso. Como no es fácil, primero que todo necesitamos la ayuda de Dios en constante oración, pidiéndole al Señor que por favor nos bendiga nuestra boca, nos bendiga nuestra lengua, porque hay una oración que es muy efectiva y que debemos y que yo hago todos los días y es, Señor, si no tengo nada bueno que decir de alguien, que no diga nada. Es decir, que nosotros empecemos a aprender a utilizar nuestra lengua para bendecir únicamente y no para maldecir. Recuerden que bendecir es decir bien, hablar bien, y maldecir es decir mal, hablar malas palabras. Y Satanás ha tenido mucho éxito en estos tiempos porque inclusive en el vocabulario diario que utilizan todas las personas, o bueno, la mayoría de las personas, especialmente los jóvenes, de su boca únicamente están saliendo maldiciones, porque dentro de las maldiciones se encuentran también las vulgaridades, las groserías, las palabras de doble sentido. Todo eso hace parte de este fuego que hace tanto mal. Versículos del 9 al 12. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Y aquí Santiago nos está diciendo que tenemos que tener cuidado porque no es solamente decir, bueno, estamos hablando mal de las personas, estamos diciendo groserías, sino que si nosotros permanentemente estamos actuando así, debemos preocuparnos si realmente tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque dice, a veces nuestra lengua alaba a Dios y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Si nosotros ofendemos a las personas creadas por Dios, estamos también ofendiendo a Dios. Y entonces así pareciera que la bendición y la maldición salen de la misma boca y sin duda eso no está bien. Cuando sucede eso, nosotros oramos, alabamos a Dios, decimos que amamos a Dios, pero con esta misma boca estamos hablando mal de las personas, algo no está funcionando bien en nuestra vida espiritual. Y tenemos que hacer un alto y tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está pasando conmigo que no soy capaz de hablar bien de otras personas? Y Dios nos empieza a mostrar el camino de lo que debemos hacer. Y nos dice Santiago que es tan lógico y tan racional como pensar que de un mismo pozo puede salir agua dulce y agua amarga o salada al mismo tiempo. Eso es imposible. Lo mismo, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y nuestra boca la utilizamos para alabar a Dios, no podemos utilizar esa misma boca para maltratar a nuestro prójimo. Entonces tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar mucho en eso. Versículos 13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. No es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no es espiritual y demoníaca. Entonces ya tenemos claro aquí que definitivamente tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Y aquí Santiago nos empieza a dar una serie de características que identifican a las personas que utilizan mal su lengua.
La sabiduría no es solamente conocimiento almacenado en la cabeza. Nosotros tenemos que aprender a preguntarle a Dios cómo llegar a ser sabio y entendido. Y eso definitivamente es a través de la oración y del estudio de la palabra. La verdadera sabiduría y el ser entendido en las cosas de Dios se mostrará en nuestra buena conducta. Recuerden que Santiago en lo que más énfasis hace en esta carta es que existe una fe salvadora, que por fe nosotros recibimos la salvación, pero la verdadera salvación se demuestra a través de buenas obras. Y entre las buenas obras está la manera como nosotros tratamos a las otras personas. Si entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad. Entonces, aquí otra característica que nosotros los cristianos debemos tener y en la que debemos trabajar si estamos fallando en eso, que muy seguramente estamos fallando en eso, en que no tenemos humildad. Dice Santiago, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Entonces, Santiago nos dice, tienen que trabajar para poder cumplir con lo que Dios nos está pidiendo, de controlar nuestra lengua, de vivir una vida haciendo cosas buenas, tienen que trabajar en esta cosa, tienen que ser humildes. Lo contrario de la humildad es ser orgulloso. Entonces, ¿qué caracterizan a las personas orgullosas? La envidia y los celos. Y las personas orgullosas también viven tristes y amargadas. ¿Tienen alguna persona cerca de ustedes así? Estoy segura. Todos tristemente tenemos alguna persona así. Aquellas personas que llamamos tóxicas, personas amargadas, que solamente de su boca salen palabras negativas, salen quejas, salen maldiciones, jamás tienen nada bueno que decirle a nadie, odian a todo el mundo, nunca hay una palabra de aliento, nunca hay una palabra de gozo, sino que todo es veneno, veneno, veneno. Esa es una de las cosas más duras, convivir con ese tipo de personas. La Biblia nos dice, huya de esas personas, pero hay momentos en la vida de uno que no podemos huir de esas personas porque de pronto son nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres. Entonces tenemos que aprender a vivir con aquellas personas que definitivamente no nos podemos alejar de ellas para que nosotros no nos volvamos iguales a ellas porque resulta que la amargura es muy contagiosa. Tenemos que trabajar muy duro para no volvernos igual a ellos. La envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Recuerden ustedes que hay una sabiduría de los hombres y una sabiduría de Dios. La que nosotros debemos buscar es la sabiduría de Dios. Todo lo que no viene de Dios pertenece a este mundo terrenal y al demonio. Entonces nos está diciendo pilas, todo lo que tiene que ver con la envidia, con los celos, con la tristeza. Tenemos que trabajar también en eso. Todos los cristianos debemos ser las personas más felices del mundo porque tenemos el regalo más grande que cualquier ser humano puede recibir, que es la vida eterna junto con Jesucristo. Nada ni nadie nos debería quitar esa felicidad, pero yo sé que es difícil porque yo también convivo con eso todos los días y me toca trabajar fuertemente en eso todos los días. Versículos del 16 al 18, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Fíjense que aquí no está hablando simplemente de la ambición, sino de ambiciones egoístas. Está bien que uno quiera superarse, pero pilas cuando todo se define en cosas materiales y en el egoísmo. Donde existen esas cosas, celos, envidias, ambiciones egoístas, hay desorden y donde hay desorden hay maldad. Y donde hay maldad, definitivamente no está Dios. La sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Esa es la sabiduría de Dios, la que nosotros tenemos que pedirle. Pureza en nuestros pensamientos. Recuerden, es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer.
¿En dónde comienza que nosotros hablemos mal, que digamos maldiciones, que por nuestra boca salga veneno? Todo comienza en los pensamientos. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos deben ser puros. Pidámosle al Espíritu Santo, por favor, que mis pensamientos sean tus pensamientos. Espíritu Santo, por favor, ordena mi día. Espíritu Santo, por favor, ordena mi vida, para que nuestros pensamientos, al ser puros, nuestras palabras también salgan puras. Segundo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo ama la paz. Definitivamente, donde hay contiendas, donde hay ira, donde hay violencia, no está Dios. Tercero, la sabiduría que proviene del cielo está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en el fruto del Espíritu Santo todos los días. Recuerden que cada día son nuevas sus misericordias. Cada día nosotros tenemos que empezar la batalla, tenemos que prepararnos cada día. Y definitivamente el fruto del Espíritu Santo es lo que nos lleva a hacer buenas acciones. Quinto, la sabiduría que proviene del cielo no muestra favoritismo y siempre es sincera. La importancia de tratar a todo el mundo por igual. El amor que yo le doy a una persona tiene que ser el mismo amor y compasión y misericordia que le doy a otra persona. Y siempre ser sincera. Eso no quiere decir que yo me lleve a las mil maravillas con todo el mundo y que todo el mundo sea mi amigo. No, eso no quiere decir, pero yo debo ser sincera y sobre todo ser bondadosa y amable cuando trato a las personas. No quiere decir, yo amo a todo el mundo con el amor de Cristo, porque mi amor como ser humano pues es diferente para mi cónyuge, para mis hijos, para mis amigos. Recuerden que hay varias clases de amor, pero definitivamente el amor de Cristo es el que nos vuelve a todos en un mismo nivel. Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Santiago nos está diciendo aquí que Dios nos promete que si nosotros trabajamos en todas estas cosas, aunque no pareciera, al final vamos a cosechar paz y justicia. Nosotros a veces pensamos y no pensamos, no, y sabemos y estamos pasando por momentos muy difíciles, pero una de las cosas que más nos consuela es saber que no todo dura para siempre. Lo que tú estás viviendo en este momento va a pasar, tenlo por seguro. Esto duro que estamos viviendo va a pasar, algún día se va a terminar. Y si nosotros cosechamos paciencia, bondad, amabilidad, amor, llegará en un momento que vamos a cosechar lo mismo, amor, justicia y paz. Entramos, chicos, al capítulo 4 de Santiago, versículos del 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y todo este comportamiento egoísta, celos, el no hacer las cosas buenas, pues lleva a tantos conflictos que tenemos dentro de nuestros hogares, con nuestra pareja, en el trabajo, en el vecindario y a más larga escala entre países, guerras y conflictos mayores. Santiago describe con precisión las contiendas entre los cristianos en los términos de guerras y pleitos. O sea, esto pareciera normal entre la gente que no tiene a Dios, ¿no es cierto? Pero está sucediendo también en el mundo cristiano. La fuente de guerras y pleitos entre los cristianos siempre es la misma. Hay alguna raíz de carnalidad, es decir, que no estamos trabajando en nuestra parte espiritual, sino que estamos alimentando la carne. Dos creyentes, ambos caminando en el Espíritu de Dios, no pueden vivir con guerras y pleitos entre ellos. Nos estamos durmiendo en los laureles. Estamos tan atafagados con el corre-corre del día a día para conseguir cosas materiales, para suplir necesidades, para salir adelante, que nos estamos olvidando en nuestro crecimiento espiritual y estamos dejando que la carne venza y que nuestras emociones mal encaminadas dominen nuestra vida. Hay tipos de pasiones que conllevan al conflicto, debemos trabajar en eso, el egoísmo, la maldad y la envidia. Tú me tienes que hacer feliz, tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿por qué no haces lo que me hace sentir bien? Todo eso es egoísmo, querer lo que los otros quieren y urdir el mal o desear que otras personas la pasen mal. Todas esas son pasiones que jamás debemos tener los cristianos.
Y nos dice Santiago que nosotros deseamos algo y no lo conseguimos. Queremos tantas cosas que no nos están llegando, porque realmente, primero, no estamos pidiendo, no le estamos pidiendo a Dios. Segundo, si pedimos, lo estamos pidiendo mal. Esto apunta a la inutilidad de esta vida si es guiada por las pasiones. No solo será una vida de conflicto, sino que también será una vida fundamentalmente insatisfecha. Si nosotros no pedimos o pedimos mal, pues nunca nos vamos a sentir satisfechos cuando las emociones dominan todo. La razón por la que estos deseos destructivos existen entre los cristianos es porque no buscan a Dios para que satisfaga sus necesidades. Siempre tenemos oraciones egoístas y religiosas. Nos volvemos un poco repetitivos, palabras vanas. Por lo general, nosotros siempre pedimos lo mismo en nuestras oraciones. Hay que tener cuidado que no se vuelvan palabras repetitivas sin ningún sentido. Santiago nos recuerda el gran poder de la oración y el motivo por el que uno puede vivir innecesariamente como un indigente espiritual. La persona que no ora es un indigente espiritual, simplemente por no orar o por no pedir correctamente. Y me he dado cuenta en estos días que definitivamente muchas personas que no están entendiendo la palabra de Dios llevan muchos años estudiando la Biblia o llevan ya bastante tiempo escuchando clases, escuchando prédicas y todavía hay muchas cosas rudimentarias que no las entiende y es definitivamente porque tienen una muy mala comunicación con Dios o es absolutamente nula. Personas que estudian la Biblia, que leen la Biblia, que escuchan clases, pero que no están teniendo una intimidad con Dios. Chicos, la Biblia es un libro espiritual. Para adorar a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y si nosotros solamente nos estamos llenando la cabeza con datos, de eso no nos va a servir para que crezcamos espiritualmente. Tenemos que tener una intimidad con Dios en oración. Pues si tú en este momento no estás teniendo una relación con Dios como debe ser, hablando con Él, pidiéndole que te dé sabiduría, que te aconseje y definitivamente tratando a Dios como un amigo y como un padre, no vas a entender cuando lleguemos a escatología, que es lo que muchas de las personas están con ganas de que lleguemos allí. Pero si estos temas que son tan terrenales y tan mundanos no los están entendiendo, mucho menos temas más profundos. Por favor, nuestra relación con Dios tiene que ser cada día más cercana, más íntima, y eso se hace a través de la oración. Versículos del 4 al 6. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia, por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y aquí Santiago está ya como bravito, nos está regañando. La pregunta clave es, ¿realmente amamos a Dios y lo obedecemos? Chicos, póngase la mano en el corazón. ¿Realmente tú amas a Dios? Y recuerden que la manera de demostrarle a Dios nuestro amor es a través de la obediencia. Y si queremos recibir de bendiciones, también es la obediencia. La llave de la bendición es la obediencia. Si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. El consejo del mundo no es lo que nosotros necesitamos, nosotros necesitamos los deseos de Dios. Acuérdense que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Santiago reconoce que nosotros no podemos ser amigos del sistema del mundo. Cuando nosotros estamos hablando del mundo, estamos hablando de esas tradiciones, de esas costumbres, de lo que los establecimientos, la educación, los medios de comunicación, el gobierno nos están enseñando en una generación determinada. En cada generación cambia ese sistema, pero cuando nos enseñan cosas que están totalmente en rebelión, en contra de lo que Dios nos dice, ahí en ese momento nos volvemos amigos del mundo y enemigos de Dios. Es decir, si tú estás de acuerdo con las leyes, con lo que enseña el mundo y que está abiertamente en contra de lo que Dios enseña, no estás siendo amigo de Dios. Y Santiago nos dice pilas. Dios desea que le seamos fiel. Recuerden que Dios siempre en la Biblia ha comparado la infidelidad de Él como un adulterio. Las personas que pican allá, que pican acá, que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, las ha comparado con la prostitución. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
Siempre hay esta diferencia entre humildad y orgulloso. Acuérdense que el orgullo es la raíz de todos los pecados. Cuando una persona no se ha arrodillado ante Dios pidiéndole perdón con un arrepentimiento sincero y le ha rogado con el corazón en su mano que lo guíe el resto de su vida, si no lo ha hecho es porque ahí prima el orgullo. No lo han hecho por orgullo. Santiago en esta escritura que nombró no estaba citando ningún pasaje en particular, sino que estaba resumiendo la verdad expresada en varios pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que separa al ser humano de Dios? El orgullo. Por eso la humildad es bien recompensada. Cuando nosotros definitivamente le decimos al Señor, Señor, sin ti no puedo hacer absolutamente nada y nada es nada. Cuando dependemos al 100% de Dios, Él nos premia, porque eso es lo que quiere. Él quiere sentir esa dependencia de nosotros. Versículo 7 es tan importante que aunque es cortiquitico, lo estudiamos solito. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Recuerde que siempre les he enseñado que con Dios no hay términos medios. O tú eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. A la luz de la gracia ofrecida a los humildes, solo hay una cosa que hacer, someterse a Dios. Esto significa obedecer a Dios. Cuando nos sometemos, nos rendimos a Él como un rey conquistador y comenzamos a recibir los beneficios de su reinado. Cuando un país conquista a otro país y se vuelven esclavos todos los habitantes del país conquistado, comienzan también a recibir los beneficios de ese nuevo reino. Si se rebelan, pues los castigan o los matan. Entonces, qué rico que nos conquistó este rey, el Dios creador, el Dios que nos ama tanto. Si Dios fuera un tirano, sería valiente resistirse. Sería válido que nosotros nos rebeláramos contra un tirano, pero como Dios no es un tirano, sino un padre, cuando nos rebelamos nos volvemos en personas desagradecidas e ingratas. Razones por las que deberíamos someternos a Dios. O sea, es un buen negocio rendirnos totalmente a Dios. ¿Por qué? Primero, porque Él nos creó. Mejor dicho, ya después de esa razón, ya deberíamos no seguir hablando, pero les voy a dar cuatro razones más. Primero, Dios es nuestro creador, es nuestro dueño. Es obvio que nosotros estemos sometidos totalmente a Él. Segundo, porque su gobierno es bueno para nosotros. Aunque Dios es nuestro creador, Dios es soberano, es decir, que Él hace lo que se le da la gana. Recuerden siempre que Dios nos ama tanto que todo lo que Él hace por nosotros es lo perfecto, lo bueno y lo agradable. Tercero, porque toda resistencia a Él es inútil. Por más que nos querramos rebelar y resistir, jamás lo vamos a lograr. Entonces, ¿para qué nos cansamos? Cuarto, porque tal sumisión es absolutamente necesaria para la salvación. ¿Queremos recuperar el paraíso que se perdió por culpa del pecado? La única manera de recuperarlo, de obtener la salvación, es una absoluta sumisión a Dios. Y quinto, porque es la única manera de tener paz con Dios. Tener una buena relación con Dios nos garantiza tener una vida llena de paz y de gozo. Todo lo que nosotros vivimos a diario por estar viviendo en un mundo que sufre las consecuencias del pecado, por estar conviviendo con personas que son pecadoras y ellos con nosotros, con esa vida tan difícil que es convivir con otras personas, todo eso pasa a otro nivel cuando tenemos una buena relación con Dios. Es suficiente tener una buena relación con Dios para poder seguir caminando en esta vida que tiene tantos problemas. Y para resolver los problemas de la carnalidad y los pleitos que ocasionan, debemos resistir al diablo. Recuerden que es nuestro más grande enemigo y Dios nos promete que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. ¿Qué significa resistir? Resistir viene de dos palabras griegas que significan estar de pie y en contra. Es decir, cuando nosotros nos ponemos firmes, ustedes sí saben que si nosotros tenemos que resistir un peso grande, por ejemplo, vamos a subir un mueble, como que ponemos un pie delante del otro para poder afirmarnos bien en el suelo y poder tener mayor fuerza, y eso es ponerse en pie. Y con todas nuestras fuerzas empujamos el mueble, estamos en contra de la gravedad y en contra del viento y de todo. De la misma manera tenemos que actuar con Satanás. Esto significa estar en contra de los engaños del diablo y de sus esfuerzos por intimidar, no conformarnos a sus estrategias y tentaciones. Mientras logramos resistir al diablo, se nos promete que él huirá de nosotros. Es decir, que depende de nosotros que Satanás huya. ¿Cómo?
Cuando nosotros resistimos al diablo, quiere decir que nosotros trabajamos en esta guerra espiritual, conociendo las estrategias de Satanás como nuestro enemigo. ¿Cómo trabaja Satanás? ¿Cómo nos ataca Satanás? Conociendo cuáles son las armas que él utiliza y conociendo cuáles son las armas que nosotros tenemos para defendernos de él. Eso significa resistir al diablo, prepararnos para que cuando él nos ataque, nosotros podamos defendernos y poder obtener la victoria. Versículos del 8 al 10. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Fíjense que aquí Santiago está también cambiando el tono de la enseñanza. Él más que regañarnos está angustiado de que sigamos en una vida espiritual tan mediocre y tengamos una vida de tanta tibieza. Vamos a estudiar más profundamente que esta etapa de la iglesia se compara con unas cartas que escribió el apóstol Juan en el Apocalipsis a unas iglesias y la última carta es la carta a la iglesia de la Odisea, que se caracteriza por ser una iglesia tibia y corresponde a esta etapa que nosotros estamos viviendo, la tibieza. Y por eso Santiago, como me lo imagino, escribiendo con tanta angustia, diciendo, por favor, acérquense a Dios. Acercarse a Dios significa con Dios en la adoración, la alabanza y la oración. Acercarse a Dios significa que yo le pido consejo y acercarse a Dios significa que yo disfruto de su comunión, es decir, que cada vez que yo me levanto por las mañanas anhelo y deseo hablar con Dios. Y eso también se lo podemos pedir a Dios, Señor, por favor, que nunca se me quite el deseo y la alegría de estudiar tu palabra, que añore, que me dé sed de tu palabra, porque si nosotros no tenemos sed, no tenemos hambre de conocer la palabra de Dios, nos volvemos muy fácilmente mundanos. Y por eso Santiago nos dice, pecadores, por favor, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Es verdad que nosotros al volvernos cristianos no nos volvemos perfectos, seguimos pecando, pero la idea, chicos, es que cada día pequemos menos, que seamos conscientes de nuestras debilidades, cuáles son los pecados que más cometemos y trabajar duramente en eso. Tenemos que trabajar mucho porque cada día se va a poner la cosa peor. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. No podemos seguir jugando a la vida espiritual, a la vida cristiana. Tenemos que pararnos en la brecha y definitivamente decidir o vivo una vida en santidad o definitivamente no puedo seguir diciendo que soy hija de Dios. Tenemos que tomar una decisión porque va a llegar el momento en que definitivamente ya, por más que nosotros luchemos, vamos a estar tanto del lado del mundo y de la carnalidad que no vamos a poder salir de ahí. Versículos 11-12. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? El humillarnos y el ponernos bien con Dios debe resultar en ponernos bien con los demás. ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con los demás? Mejorando nuestra relación con Dios. Cuando estamos bien con los demás, se mostrará la forma en la que hablamos acerca de ellos. Entonces, debemos trabajar en eso. Vuelvo y repito, sé que no es fácil. Todos debemos trabajar en eso. Por favor, Señor, que me muerda la lengua cada vez que vaya a hablar mal de alguien y viviríamos todos pues sangrando de la lengua porque ese pecado lo estamos cometiendo muchísimo. Y pilas, aquí cuando Santiago nos está explicando de que no juzguemos, recuerden que no se refiere a nosotros ayudar a una persona cuando vemos que está pecando y confrontarla para que no siga por ese mal camino. Una cosa es juzgar y otra cosa es confrontar en amor para que la persona no vaya camino al abismo.
tenemos que aprender a reconocer esas dos cosas. Cuando juzgamos a nuestro hermano, no nos ponemos en el mismo lugar de la ley. Esto es algo que no tenemos autoridad para hacer debido a que uno solo es el dador de la ley. Solo Jesús tiene autoridad para juzgar. Cuando nosotros confrontamos, le hacemos ver a la persona que está haciendo algo mal para que se arrepienta y vuelva a tener una relación buena con Dios, pero no es maltratarla o hablar con otras personas del pecado que está cometiendo esa tercera persona. Versículos 13 al 16. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Aquellas personas que viven haciendo tantos planes, Santiago nos advierte que no vivamos y hagamos planes sin tener en cuenta la soberanía de Dios y con una subestimación de nuestras propias limitaciones. No es que no hagamos planes, lógicamente que nosotros tenemos que tener una vida ordenada, sino que hagamos planes sin tener en cuenta lo que Dios quiere hacer con nosotros. Santiago nos llama a considerar lo frágil que es la vida humana y el hecho de que vivimos y nos movemos solo bajo el permiso de Dios. Nosotros no sabemos si el día de mañana amanecemos vivos. No nos está desanimando a planear y hacer, sino a planear y hacer apartados de Dios. Siempre nosotros debemos decir, nos vemos mañana si Dios quiere. Yo tengo mucho temor siempre en eso y no es simplemente una frase encajonada, sino que verdaderamente me da mucho temor tratar de soñar o de planear algo sin tener en cuenta la soberanía de Dios. El orgullo nos hace pensar que podemos vivir o movernos independientes de Dios. Esta jactancia es la esencia del pecado. La raíz de todos los pecados, como lo fue con el caso de Satanás, es el orgullo. Recuerden, todos los problemas que tenemos los seres humanos a no someternos a Dios viene del orgullo. No necesitamos la ayuda de Dios. Versículo 17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y aquí vamos más allá de simplemente hacer lo bueno. Pecado no es solo hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Eso es lo que conocemos como el pecado de omisión. Entonces, pilas, muchas personas dicen, yo me voy al cielo porque es que yo no hago nada malo, yo no robo, yo no mato, ¿no es cierto? Pero tampoco hacen nada bueno. Y por eso es que nosotros no nos debemos preocupar por lo que no entendemos de la Biblia. Hay muchas cosas que muchas personas mucho más eruditas y que saben mucho más de la Biblia tampoco entienden. Eso no nos debe preocupar. No, yo no entiendo esto, no lo entiendo. No nos preocupemos por lo que no entendemos. Preocupémonos por aquello que sí entendemos y que todavía no estamos aplicando en nuestra vida. Entonces hay muchas personas que se desgastan, que hasta quieren tirar la toalla y dejar el camino de Jesucristo porque dicen definitivamente no puedo entender esto, no puedo entender esto, pero hay muchas cosas que tú entiendes, empieza a practicarlas. Y te aseguro que cuando empieces a practicar esas cosas que entiendes, lo que no entiendes lo vas a aprender fácilmente, lo vas a entender fácilmente. Entramos al último capítulo, capítulo 5, versículos del 1 al 3 dice, ahora escuchen, ustedes los ricos, entonces no se me vaya a ir la mayoría de la clase porque dice, no, 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 eso es con los ricos. Mire que también vamos a aprender nosotros. Lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los días finales. Esto sí es una gran advertencia y una jalada de orejas para los ricos, pero nosotros también, los que no somos ricos, podemos aprender. Somos ricos en otras cosas. Santiago ha desarrollado la idea de una necesidad de completa dependencia en Dios. Es lo que hemos estado hablando toda esta hora de clase. Debemos depender de Dios, debemos someternos a Dios. En este momento, Santiago está reprendiendo de una manera natural a aquellos que en su mayoría viven independientes de Dios. O sea, no son todos los ricos, los millonarios, pero sí, tristemente, la gran mayoría, los ricos, porque confían en sus riquezas y en sus cosas materiales,
creen no necesitar de Dios. Con el estilo de un profeta del Antiguo Testamento, Santiago le dice a los ricos que lloren en consideración a su destino por las miserias que vendrán. En el día del juicio se revelará que ellos vivieron sus vidas de una manera independientemente arrogante de Dios al amontonar tesoros terrenales en lugar de haber amontonado tesoros en el cielo. Empezaron a tener y a querer tener y acumular las riquezas de esta tierra. Por orgullo pensaron que eso los iba a salvar, pero tristemente se van a dar cuenta en el juicio que todo ese tiempo que perdieron acumulando riquezas terrenales, puras lágrimas les van a traer porque no acumularon nada para la vida eterna. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él ofreciera resistencia. Y aquí es la parte en que Santiago también nos enseña a nosotros. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, pero ¿por qué, Señor? Ellos que no te conocen, es más, ni siquiera quieren conocerte, blasfeman, viven una vida totalmente apartados de Dios. ¿Por qué les va tan bien? Porque no tienen ningún problema, no tienen ninguna preocupación. Aquellas personas que se enriquecen esclavizando a otras. Santiago les dice, ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios. Chicos, va a haber un juicio. Nosotros no tenemos que envidiar, ni maldecir, ni entristecernos por las personas que estando separadas de Dios pareciera que les está yendo tan bien. Ustedes los ricos han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra que ya casi va a terminar. Han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero. Por más que viva una persona aquí 100, seamos súper generosos, 120 años, eso no es nada comparado con la eternidad. Muy a menudo los que son pobres y no tienen poder en este mundo están muy limitados en los recursos de la justicia, ¿no? La justicia solamente para los ricos. Pero sus clamores son escuchados por Dios, quien garantiza que al final enderezará cada mal y contestará cada injusticia. Recuerden que nuestro Dios de amor viene como Dios de juicio, un juez perfecto para darle a cada uno lo que le corresponde. Versículos 7 al 9. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera la agricultora que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta y eso es lo que nos debe llenar de gozo y de alegría. Santiago nos recuerda que tengamos paciencia por tanto sufrimiento, por tanta injusticia, por tanta tristeza, que no nos desesperemos, aguantemos un poquito más, porque el Señor Jesucristo ya viene a ordenar todo esto. Y nos dice que tengamos paciencia como los campesinos, que con paciencia esperan la lluvia y también esperan que la tierra le dé una buena cosecha. Al final vamos a tener una buena cosecha. Los tiempos de dificultad pueden provocar que seamos menos que afectivos con nuestros semejantes. Nos volvemos tan ensimismados en nuestros problemas que a veces, ay Dios mío, y yo como que levanto la mano también en todo. Tenemos problemas y como que maltratamos a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Vivimos de mal genio, les contestamos mal, no tenemos paciencia. Santiago nos recuerda que no podemos quejarnos ni rezongar. Tenemos que trabajar, oremos unos por otros, chicos, oren por mí también para poder tener una vida cristiana en victoria. Jesús viene como un juez y no solamente para juzgar al mundo, sino para evaluar la fidelidad de los cristianos. A la luz de esto, no debemos permitir que las dificultades nos dejen sin amor los unos para con los otros. Y nuevamente prima el amor. Definitivamente una de las tácticas que nos ayuda más a no sufrir es dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a pensar en los demás tratándolos con amor. Versículos 10-11. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job
y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago nos recuerda que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y discípulos del Nuevo Testamento sufrieron, soportaron muchas aflicciones, pero practicaron la paciencia. Y por eso los pone a todos ellos como ejemplo, especialmente nombra a Job. Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Al final vamos a tener una recompensa. Versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. La Biblia no prohíbe el jurar, solamente el hacer juramentos que llevan decepción, falta de sabiduría y dichos a la ligera. En ocasiones hasta Dios mismo ha jurado, ¿no es cierto? Santiago de nuevo repite las enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte que estudiamos nosotros ya hace algún tiempo en Mateo capítulo 5 versículos del 34 al 37. La necesidad de jurar o hacer juramentos más allá de un simple y claro sí o no traiciona la debilidad de tu palabra. Esto demuestra que no hay suficiente peso en tu propio carácter para confirmar tus palabras. Es decir, que nosotros debemos aprender y que las personas vean en nosotros que nuestra palabra es muy valiosa, que no necesitemos jurar por nada ni por nadie que vamos a cumplir alguna cosa, porque que nuestro simple sí o no sea tan poderoso y tan respetable que las personas confíen. Cuando nosotros decimos sí, vamos a hacer tal cosa, las personas digan sí, tranquila que si ella dijo sí, lo va a hacer. Y cuando decimos un no, que sea no. Si nosotros actuamos así, nuestros sí y nuestros nos son poderosos y verdaderos, no necesitamos jurar por nadie. Versículos 13, 14. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Todas las situaciones que nosotros vivamos en nuestra vida tiene una solución, tiene una respuesta. Y acá Santiago nos habla de tres. ¿Estás afligido? ¿Estás triste? ¿Tienes ataques de pánico? ¿Estás con depresión? Ora. La respuesta es ora. ¿Estás pasando por problemas? Ora. La respuesta, el arma más poderosa que tenemos nosotros es la oración. Sí, y Santiago nos dice, ¿estás alegre? ¿Estás cantando de alegría? ¿Estás alabando a Dios? ¿Estás muy alegre? Alaba y canta. Acuérdense que alabar no solamente es cantar, alabar es hablar bien. Entonces, si estás triste, ora. Si estás alegre, canta. Que eso es contagioso. Cuando uno está con personas, por el contrario de lo que hemos estado viendo de personas amargadas, la alegría también es contagiosa y se nos van las tristezas. Y si estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia pidiéndoles que oren por su necesidad. De pronto hoy en día, por el corre-corre, por las iglesias tan grandes, pues no todos podemos tener acceso a los líderes y a los ancianos de la iglesia, pero en todas las iglesias de sana doctrina existen ministerios de oración, en donde nosotros levantamos la mano y pedimos, por favor, tengo esta necesidad, oren por mí, formar cadenas de oración. Entonces, si estás triste, ora. Si estás alegre, canta. Si estás enfermo, levanta la mano y entra en una cadena de oración por tus necesidades. Mira todos estos tips que Santiago nos da tan hermosos. Versículos 15 16. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso, confiésense en unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y esto es uno de los pasajes que a veces han sido mal interpretados. Analicémoslo un poquito. Dios claramente no concede sanidad inmediatamente en cada oración de fe. O sea, qué chévere sería, ¿no es cierto? Nosotros oramos por fe y absolutamente todo el mundo se sana. No, hemos visto que no, que hemos tenido mucha fe en orar por alguien y sin embargo se murió. Entonces, Dios no se contradice. Entonces, cuando Santiago nos está diciendo que la oración de fe sana, no se refiere a que hay 100% una sanidad en la persona que ora con fe. ¿Por qué? Porque prima siempre la soberanía de Dios. Las razones están guardadas en la mente y en el corazón de Dios. Aún así, muchos no son sanados simplemente debido a que no se ofrece una oración de fe. La mejor aproximación al orar por los enfermos es orar con una esperanza humilde de que ellos serán sanados. ¿Qué es la oración de fe? Que yo tengo una esperanza de que Dios la va a sanar, pero que prima la soberanía de Dios.
De una manera clara y poderosa, dejamos en claro que siempre se hace primero la voluntad de Dios. Al orar, simplemente dejamos el asunto a Dios. No quiere decir que si nosotros oramos y sabemos que estamos orando con fe y no nos sanamos o no se sana la otra persona, es que definitivamente nosotros fallamos. No, no es eso, porque prima la voluntad de Dios. Santiago nos recuerda que la confesión mutua trae sanidad espiritual y física, ya que estamos hablando de sanidad, no solamente sanidad del cuerpo, sino sanidad también emocional y espiritual. Cuando nosotros nos confesamos los unos a los otros, eso nos libra de las pesadas cargas físicas y espirituales de pecados no resueltos y remueve obstáculos para la obra del Espíritu Santo. Pilas, la confesión unos a otros es buena, pero debe hacerse con discreción. Aquí no se está enseñando que nosotros debemos confesar nuestros pecados a otra persona, a un sacerdote. La confesión que habla de unos a otros es cuando yo te he hecho un daño a ti. Yo confieso que te he hecho un mal y te pido perdón, pero tiene que hacerse con discreción porque una confesión sin sabiduría del pecado puede ser causa de más pecado. Yo no puedo venir ante ti por una cosa que pasó hace 30 años que tú ni siquiera sabías y lo único que vas a revolver aguas negras. Entonces hay que tener sabiduría. Entonces esa confesión de los unos por otros es cuando ha habido malos entendidos, ha habido pecado y yo te confieso y me arrepiento. La confesión es para arrepentimiento y eso nos quita una carga. Yo te pido perdón y así tú no me perdonas, el solo hecho yo de pedirte perdón ya me quito una carga. La oración de una persona justa, de una persona buena, es muy poderosa porque Dios la escucha. Entonces hay que tener en cuenta esto. Si nosotros vivimos en pecado, nuestras oraciones no pasan del techo. Por eso, si tenemos una necesidad, lo primero que hay que hacer es arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Siempre nuestras oraciones deben empezar por ahí, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, porque los pecados son un obstáculo para que las oraciones lleguen al cielo. Por eso dice que la oración de una persona justa, es decir, de una persona que se ha arrepentido de sus pecados, es más poderosa que una persona que está en pecado fragante y ora no le va a servir a nada. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, le dice a los esposos, si tú estás maltratando a tu esposa, ni ores que tu oración no va a pasar del techo. Entonces, primero el arrepentimiento y el perdón de pecados. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pecaba, pero se arrepentía. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Entonces no es el hecho de que seamos perfectos, somos pecadores, pero ¿dónde está la diferencia? Que nos arrepentimos genuinamente. Recuerden que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Dios nos perdona y ahí sí podemos hablar con papá descargando todas nuestras necesidades. 19:20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y este versículo nos confirma la diferencia que hay entre confrontar con amor a una persona por estar pecando y juzgarla por su pecado. Si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido, es decir, muchas veces por diferentes circunstancias hay personas que están tristes, que se desaniman, que quieren tirar la toalla, que quieren apartarse de los caminos de Dios, que se sienten pecadoras y sienten vergüenza y no quieren volver a la iglesia, no quieren saber nada de las cosas espirituales. Santiago está diciendo que si uno de nosotros habla con esa persona que está queriendo tirar la toalla, es decir, le devuelve la confianza. Santiago nos dice, quiero que sepan esto, quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Si ven que juzgar no es ocultar el pecado y no hablarle a una persona del pecado, hay que hablarle a las personas cuando están pecando. Y uno debe, como buen cristiano, agradecer cuando alguien le dice también a uno, mira, tú estás cometiendo esto que no le gusta a Dios, y uno se arrepiente y sigue su vida cristiana en victoria. Santiago concluye esta carta con este tema que acabamos de estudiar, porque esto es exactamente lo que ha tratado de hacer a través de esta carta, que es una carta retadora, confrontar a aquellos que se han extraviado de una fe viva tratando de salvar sus almas de la muerte, al demandarles que no solamente escuchen la palabra, sino que la practiquen.
Con este tema terminamos esta carta, chicos, que la verdad ha sido, espero que les haya gustado tanto como a mí. Es una carta súper enriquecedora porque en muy pocos capítulos Santiago nos enseñó que debemos tener cuidado. La salvación es por fe, pero hay una fe viva y hay una fe muerta. La fe viva es aquella fe que practica lo que oye y que hace buenas obras. Y por eso nosotros tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver con el pecado, con las tentaciones y con el dominio de las emociones. Chicos, espero que les haya gustado mucho este estudio. Vamos a dejar acá y Dios mediante, como hemos aprendido en esta carta, nos vemos dentro de 8 días en este mismo canal, a esta misma hora. Recuerden que pueden ver las clases anteriores por YouTube. Por favor, compártanlas para que puedan llegar a muchas más personas. Que tengan una hermosa semana y bendiciones.